La infertilidad se define como la falta de embarazo luego de 12 meses de relaciones sexuales sin protección, obviamente con la misma pareja. Es un proceso que afecta aproximadamente el 15% de todas las parejas, por lo tanto se estima que alrededor de 80 millones de personas en el mundo padecen de infertilidad. ¿Y de dónde viene lo del 15%? El 15% viene de que si nosotros consideramos que 100 parejas tienen relaciones sexuales regularmente durante un mes, sin protección, apenas 20 parejas van a conseguir el embarazo. Es decir, la tasa de embarazo mensual en la especie humana es del 20%. Si esas mismas parejas siguen manteniendo relaciones durante 6 meses, 50 de ellas van a quedarse embarazadas. Es decir, la tasa de embarazo en 6 meses es del 50%. Y si nos vamos hasta el año, es decir, durante 12 meses de relaciones sexuales sin protección, 85% van a conseguir el embarazo y 15 no van a conseguir el embarazo. Y de ahí viene que el 15% de las parejas tienen infertilidad. ¿A qué se debe la infertilidad? ¿Hay alguna causa? La infertilidad tiene múltiples causas y es un problema que afecta a la pareja, no a las personas. Hablamos de parejas infértiles, no de personas infértiles. Técnicamente tratamos de evitar en infertilidad la palabra causa por la connotación de culpa muy grande que esto ocasiona en una persona y en una pareja que de por sí ya está sintiéndose muy angustiada, con mucha culpa por la gran presión social y familiar que existe, diciéndole todo el mundo: ¿por qué no te quedas embarazada? ¿Por qué no te quedas embarazada? ¿Por qué no te quedas embarazada? Entonces hablamos en general de factores. Lo que nosotros tenemos que saber en primer lugar es que para que haya un embarazo necesitamos que haya buena cantidad y calidad de gametos. Los gametos son los espermatozoides en el varón, los óvulos en la mujer. Y eso técnicamente recibe el nombre de factor masculino en el primer caso y factor ovulatorio en el segundo caso. O sea, lo primero que tenemos que investigar es cómo está el factor masculino y cómo está el factor ovulatorio. Pero independientemente de que hayan buenos espermatozoides y buenos óvulos, eso no nos garantiza que haya un embarazo. También tenemos que investigar cómo está el aparato reproductivo femenino, es decir, cómo está el útero, cómo están las trompas, cómo está la relación entre las trompas de falopio y los ovarios. Y eso se llama técnicamente factor uterino, factor tubárico y factor peritoneal. Entonces, estos factores son los que se tienen que valorar para saber cuál es la causa de la infertilidad. En general, los estudios científicos al respecto determinan que en un 35% de los casos las causas obedecen exclusivamente al varón. En un 35% de los casos obedecen exclusivamente a la mujer. En un 15% de los casos a factores combinados masculinos y femeninos. Y en un 15% de los casos, a pesar de que se hacen absolutamente todos los estudios diagnósticos, no se encuentra la causa de la infertilidad, y eso se llama esterilidad sin causa aparente. Es decir, el hecho de que la mujer tenga su aparato reproductivo femenino intacto, que produzca buenos óvulos, que el útero esté bien, que las trompas estén abiertas, que esas trompas tengan la capacidad de capturar el óvulo que se libera cada mes en el ovario, y que encima tengamos muy buenos espermatozoides que lleguen hasta las trompas, eso no garantiza bajo ningún punto de vista que haya o no haya un embarazo. Por lo tanto, no existe ninguna prueba de la fertilidad. No hay ningún solo test, excepto el mismo embarazo, que va a decirnos si esta pareja es o no es infértil. ¿Cómo uno se da cuenta o existen síntomas de la infertilidad? En la gran mayoría de las personas que padecen de este problema, de las parejas que padecen de este problema, no hay ningún solo síntoma adicional. Hay algunas situaciones, algunas patologías que además de infertilidad producen, en el caso de la mujer, dolor con la menstruación, que producen dolor pélvico crónico, es decir, un dolor abdominal no relacionado con la menstruación, que producen un sangrado uterino abundante, menstruaciones muy abundantes, muy prolongadas, que pueden estar causadas por una patología que además de producir estos síntomas de sangrado o de dolor, producen infertilidad. Pero eso es algo excepcional. Lo habitual es que la pareja con infertilidad no tenga absolutamente ningún síntoma. Recién se da cuenta de que tiene infertilidad cuando no consigue el embarazo luego de mantener relaciones sexuales regularmente durante un año. ¿Cuál es la primera medida que tiene que tomar la pareja? Tiene que acudir al médico. O sea, la primera medida es que una vez que tengan la sospecha de que ya están buscando el embarazo por un tiempo importante y no consiguen este embarazo, entonces tienen que acudir al especialista en infertilidad. Nosotros lo que hacemos es
ofrecerle a las parejas un protocolo diagnóstico, o sea, es un paquete donde se evalúan de manera sistemática y bien estructurada cada uno de estos factores mencionados anteriormente para determinar en el menor tiempo posible cuál es la causa de la infertilidad. Y una vez determinada la causa, poner esta causa en la balanza conjuntamente con otros factores como son, por ejemplo, la edad de la mujer, que es un factor determinante, la duración de la infertilidad, los tratamientos previos ya realizados por la pareja y el nivel de ansiedad que tiene la pareja. Se pone todos estos elementos en la balanza. Sin ninguna duda el más importante de todos es el factor diagnóstico, el segundo más importante es la edad de la mujer, y en base a esto se le ofrece un tratamiento. Y hay varias modalidades de tratamiento. ¿A qué se refiere con la edad de la mujer? Porque desde el punto de vista reproductivo hay como una bisagra en la edad de la mujer. O sea, no es lo mismo hablar de una mujer con infertilidad que tiene menos de 35 años a hablar de una mujer con infertilidad que tiene más de 35 años. Porque lo que ocurre en la vida reproductiva de la mujer es algo que no va a cambiar de manera progresiva, sino que va a cambiar bruscamente. Por eso decíamos que es una bisagra. O sea, hasta los 35 años la gran mayoría de las mujeres tienen algo que técnicamente llamamos reserva ovárica. Tienen unos ovarios que están funcionando adecuadamente. Y por lo tanto, de esos ovarios nosotros podemos obtener óvulos con algún tratamiento. Y con esos óvulos ya veremos qué hacemos según el tratamiento que esté indicado. Pero después de los 35 años, esta reserva ovárica cae en picada. Y por lo tanto ya no vamos a obtener la misma cantidad de óvulos. O sea, un ovario de una mujer de más de 35 años ya no nos puede ofrecer la misma cantidad y calidad de óvulos que nos puede ofrecer el de una mujer de menos de 35 años. Y ese factor edad es crucial, sobre todo hoy en día, en que por diferentes motivos la mujer posterga su maternidad. Hace que la maternidad ocurra más tarde, cuando ya tiene satisfechas sus necesidades académicas, ya hizo la carrera que quería hacer, está consiguiendo un buen trabajo, y entonces resulta que a esa altura la mujer ya tiene más de 35 y por lo tanto sus chances de quedarse embarazada son significativamente menores. ¿Existe un porcentaje de infertilidad en Paraguay? El porcentaje de parejas con infertilidad es exactamente igual, con variaciones mínimas, independientemente de la ciudad, independientemente del país, independientemente del continente, independientemente de la raza e independientemente de la condición socioeconómica. Es un tabú totalmente falso que solamente tienen infertilidad las parejas que tienen dinero y que son de un nivel socioeconómico alto. Parejas muy pobres también pueden tener infertilidad. El problema es que estas parejas no tienen acceso a los centros de infertilidad porque no existen políticas públicas que les garanticen a esas parejas tener una alternativa para resolver su problema de infertilidad. Y se estima, como decía anteriormente, que el 15% de todas las parejas tienen infertilidad. ¿Cuáles son los tratamientos a seguir para estas parejas con infertilidad? Una vez hecho el diagnóstico, nosotros nos encontramos ante la disyuntiva de ofrecerle tratamiento. O sea que, por un lado, tenemos un gran área que llamamos cirugía reproductiva. Cuando encontramos que la causa de la infertilidad obedece a un problema que se puede resolver quirúrgicamente. Puedo citar algunos ejemplos, por ejemplo, la endometriosis, por ejemplo, los pólipos uterinos, algunos tipos de miomas uterinos, el varicocele en el varón. O sea, hay algunas patologías que producen infertilidad y que pueden ser resueltas quirúrgicamente. Entonces entramos en el capítulo de la cirugía reproductiva. Pero en general, en la mayoría de los casos, la cirugía reproductiva no es la solución, sino que necesitamos recurrir a las técnicas de reproducción asistida. Estas técnicas de reproducción asistida pueden ser de baja complejidad o de alta complejidad. El mejor ejemplo entre las técnicas de baja complejidad es la inseminación intrauterina, conocida también como inseminación artificial. Y el mejor ejemplo de las técnicas de alta complejidad es la fertilización in vitro. ¿El costo de estos tratamientos es muy alto? El costo de estos tratamientos es muy variable dependiendo del centro donde se realicen estos tratamientos. Las técnicas de baja complejidad se llaman de baja complejidad precisamente porque no requieren de una infraestructura importante. Es un procedimiento relativamente sencillo y es un procedimiento, por lo tanto, relativamente poco costoso.
Mientras que las técnicas de alta complejidad requieren de muchísima infraestructura, requieren de un laboratorio altamente especializado, de un quirófano altamente especializado ligado a este laboratorio, de una medicación muy importante que debe consumir la paciente, y por lo tanto el costo es significativamente mayor que en las técnicas de baja complejidad. Pero los resultados también son por lo menos 3 veces superiores. En Paraguay existen solamente centros privados que hacen este tipo de tratamiento. Según mi mejor entender, no existe ningún centro público que realice tratamientos de alta complejidad. Los tratamientos de baja complejidad son tratamientos que se pueden realizar en el consultorio. O sea que nosotros para la inseminación intrauterina básicamente tiene dos pasos. En un tratamiento de baja complejidad necesitamos hacer una estimulación ovárica, o sea, le vemos a la mujer en un momento dado de su ciclo menstrual, le hacemos una ecografía y en base a los resultados ahí obtenidos le damos una medicación que puede ser por vía oral o por vía subcutánea para inducir el desarrollo de muchos folículos ováricos y hacer que estos ovulen, se rompan en algún momento y que la trompa capture el óvulo que se está liberando desde el ovario. Ese es el primer paso, la estimulación ovárica. El segundo paso es preparar en el laboratorio el semen, es decir, mejorar las condiciones del semen de la pareja en el intento de separar los espermatozoides buenos de los espermatozoides malos y concentrar los espermatozoides buenos e inyectar estos espermatozoides buenos en el interior de la cavidad uterina. Entonces, ese procedimiento se puede hacer en cualquier laboratorio que tenga el know-how para poder procesar muestras de semen. Y ese semen preparado se inyecta a través de una pequeña cánula dentro del útero, y eso es algo que se puede hacer en cualquier consultorio. O sea, no se requiere de un centro de reproducción para hacer esa última parte, que es la inseminación propiamente dicha. Es muy traumático para la pareja cuando se hace la inseminación y el semen no es de la pareja, se tiene que usar otro semen. Es muy traumático cuando la pareja se da cuenta en la fase diagnóstica que los gametos propios, llámense espermatozoides o óvulos, no tienen cantidad y calidad adecuadas, y por lo tanto se requiere recurrir a la donación de semen o a la donación de óvulos, y en algunos casos a ambas cosas, a la donación de semen y a la donación de óvulos. Entonces el traumatismo psicológico no viene en el momento del tratamiento, viene mucho antes, viene en el momento del diagnóstico. En el momento del tratamiento ya está resuelto el problema, porque la pareja ya tomó la decisión de utilizar semen de donante o óvulos de donante. Se habla también de consecuencias a largo plazo después de estos tratamientos. ¿Existe realmente eso? ¿De consecuencias de qué tipo? Por ejemplo, después de tantas hormonas, la mujer puede tener cáncer, ese tipo de... Consecuencias físicas, eso es mentira. Eso no hay ninguna consecuencia física relevante, porque los tratamientos que se hacen hoy en día con la excelente calidad de hormonas de la que disponemos en el mercado hacen que el tratamiento dure 10 días aproximadamente, y 10 días de este tipo de tratamientos no le va a generar ningún problema a largo plazo a la mujer, y al hombre menos, porque el hombre no hace luego ningún tratamiento médico, ¿verdad? A diferencia de las técnicas de baja complejidad, en la cual tenemos dos fases muy simples, en las técnicas de alta complejidad hay muchas más fases. En la primera fase, llamada estimulación ovárica, lo que hacemos es que el ovario de la mujer, en lugar de desarrollar un solo folículo y por lo tanto un solo óvulo, desarrolle múltiples folículos. El ideal es que desarrolle entre 10 y 20 folículos, que por lo tanto en un momento dado nosotros dispongamos de alrededor de 10 a 20 folículos, en los cuales asumimos hay un óvulo en cada uno de ellos. Esa fase se llama estimulación ovárica, es un tratamiento farmacológico, es decir, un tratamiento médico que realiza la mujer en su casa, inyectándose ciertas hormonas ella misma, y lo que hace el médico es monitorizar el resultado, la respuesta a ese tratamiento a través de ecografías y a través de análisis de sangre que se hacen eventualmente, para saber si la respuesta que estamos obteniendo es la que se pretendía, o es una respuesta exagerada o es una subrespuesta. Cuando nosotros tenemos listos los folículos, es decir, cuando los folículos técnicamente hablamos de que sean maduros, o sea, están listos, adentro hay un óvulo que está listo para ser fertilizado, pasamos a la segunda fase.
Un procedimiento que se llama punción o aspiración folicular es un procedimiento que se realiza en el quirófano. Se hace una ecografía transvaginal y a través de esa ecografía se ve dónde están los folículos y con una aguja se pincha cada uno de esos folículos y se aspira el líquido que está dentro del folículo. Porque asumimos que dentro de ese líquido está el óvulo y ese líquido lo pasamos al biólogo o a la bióloga que está en el laboratorio que está al lado. Entonces, una vez hecha la segunda fase, en la tercera etapa es simultáneamente procesar la muestra del semen. Procesar la muestra del semen, como decíamos, de la misma manera que en las técnicas de inseminación artificial para separar los espermatozoides buenos de los espermatozoides malos. Entonces, por un lado ya tenemos el semen, por otro lado ya tenemos los óvulos y lo que tenemos que hacer ahora es ponerlos en contacto. Poner en contacto óvulos con espermatozoides para buscar que fertilicen. O sea, el proceso se hace afuera. El proceso se hace en el laboratorio, por eso se llama in vitro. Y hay dos formas de hacerlo. Hay una forma convencional en la cual nosotros colocamos en una placa un óvulo y sobre ese óvulo colocamos alrededor de 50.000 a 100.000 espermatozoides, esperando que que uno de estos espermatozoides le penetre y le fertilice espontáneamente a ese óvulo. Sin embargo, cuando tenemos muy pocos espermatozoides, no podemos darnos el lujo de hacer eso. Entonces hacemos una técnica, una variante de la técnica, donde es un proceso de micromanipulación, en la cual con un catéter sujetamos a un óvulo, con otro agarramos un espermatozoide e inyectamos directamente ese espermatozoide dentro del óvulo, lo cual tampoco nos garantiza que haya fertilización, pero favorece la fertilización. Esto es la fase de la fertilización. Y finalmente lo que vemos es en el laboratorio, un día después, si estos óvulos fueron o no fertilizados por los espermatozoides y en el caso que hayan fertilizado obtenemos los embriones. Y a esos embriones, que pueden ser uno o pueden ser muchos, los mantenemos en unas condiciones especiales dentro de unas incubadoras, eso se llama cultivo embrionario, para ver cómo se desarrollan los primeros días, en el día 1, en el día 2, en el día 3, y generalmente en el día 3, excepcionalmente en el día 2, a veces en el 4 y a veces en el día 5, seleccionamos los mejores los mejores embriones y transferimos esos embriones al interior de la cavidad uterina. O sea, la mujer vuelve a venir al centro para realizarse un nuevo procedimiento y en ese procedimiento lo que hacemos es a través de una cánula introducimos el embrión dentro de la cavidad uterina esperando que ese embrión se implante y 15 días después hacemos el test de embarazo. En eso consiste un tratamiento de fertilización in vitro. ¿En total cuántos días lleva eso? El tratamiento completo lleva aproximadamente 10 a 15 días. Desde el momento que empieza la estimulación ovárica hasta el momento que se hace la transferencia embrionaria. ¿Y el costo aproximado? Es muy variable según los centros. Muy variable y hay que considerar dos cosas. Hay que considerar los costos del tratamiento propiamente dicho y donde entran los honorarios, entran la internación, entran los gastos del quirófano, entran los anestésicos, etc. Y por otro lado, la medicación que necesita la paciente para esta primera fase, que es muy variable según las condiciones del ovario de la mujer, porque no va a ser lo mismo estimular a una mujer de 25 años con infertilidad que estimular a una mujer de 42 años con infertilidad. Porque en el primer caso vamos a necesitar probablemente muy poca cantidad de medicamentos y en el segundo caso vamos a necesitar el doble o el triple de medicamentos para conseguir los resultados deseados.